Bienvenida al canal Vidas en Ruinas. Mi madre me ordenó que no fuera al banquete por el aniversario de mi suegra. A las 9 de la noche, mi cuñada llamó y me dijo que, si no iba, su madre no cortaría el pastel. Le respondí que ya no participaba en sus espectáculos. Y cuando llegó el momento de pagar la cuenta, se quedaron paralizados. Durante 3 años serví a esta familia sin quejarme, soportando todas las humillaciones. Nunca pude imaginar que el regalo que recibiría en el 70º cumpleaños de mi suegra sería una conspiración vil y sucia. Habían extendido una alfombra en medio del restaurante, con la intención de obligarme a arrodillarme, servirle el té en señal de disculpa y, tras robar en secreto los datos de mi tarjeta de crédito, obligarme a pagar su lujoso banquete de decenas de miles de euros. Con una suave servilleta de terciopelo en la mano, limpiaba con esmero el cristal de un grabado con marco dorado. Las palabras hábilmente talladas, con deseos de una larga vida, brillaban bajo la luz de la lámpara de araña del salón. Este era el regalo por el que había ahorrado en todo, privándome de muchas cosas durante medio año, para felicitar dignamente a mi suegra por su 70 cumpleaños. Desde el día en que entré en su familia, creí firmemente que, si vivía con sinceridad y trataba a la gente con todo mi corazón, hasta la piedra más dura se desgastaría con el tiempo. Esperaba que este regalo tan significativo la alegrara, suavizara la barrera invisible y ablandara los duros prejuicios que había albergado hacia mí durante esos 3 años. Mi marido, Javier, es una buena persona, pero extremadamente débil de carácter frente a su familia. En todos los asuntos, grandes y pequeños, obedece sin rechistar a su madre, Carmen, y a su hermana menor, Isabel. Aunque Isabel estaba casada, pasaba todo el tiempo en casa de sus padres, inmiscuyéndose en los asuntos internos de nuestra familia. A menudo, nuestras cenas familiares se convertían en sesiones de críticas y burlas. Desde mi forma de caminar y vestir, hasta cómo gestionaba el presupuesto familiar, yo prefería callar. Pensaba que el deber de una nuera era aguantar un poco por la paz en el hogar. La generación mayor tiene sus propios principios. Si los jóvenes inclinamos la cabeza en señal de respeto, habrá tranquilidad en la familia. Esta tarde, una ligera brisa otoñal de Madrid soplaba en el balcón de nuestro piso en el barrio de Usera. Calculé la hora mentalmente y decidí ponerme un elegante vestido de seda color burdeos para llamar a un taxi e ir al restaurante en el barrio de Salamanca. Mi suegra había reservado allí 30 mesas, invitando a toda la familia que había venido del pueblo. Declaró que era un evento grandioso y que debía celebrarse por todo lo alto para impresionar a todos sus conocidos. Justo cuando cerraba la cremallera del vestido, sonó el teléfono. En la pantalla apareció mamá. Sonreí y deslicé el dedo apresuradamente por la pantalla. Seguramente, mi madre llamaba para darme consejos sobre cómo comportarme en la Cunaconone, fiesta de mis suegros. Mi madre habló, pero su voz sonaba apagada, nada alegre, como de costumbre. Sofía, hija, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Ya has salido hacia el restaurante? Respondí alegremente. Me estoy cambiando. Mamá, el grabado ya está reluciente. Solo me falta llamar al taxi. ¿Tú y papá ya habéis cenado o le estás esperando del trabajo? Al otro lado de la línea se hizo una pausa. Oí el profundo suspiro de mi madre. Y luego dijo con una voz firme, marcando cada palabra: escúchame con atención. Quítate ese vestido ahora mismo. Bajo ningún concepto cojas ningún regalo y ni se te ocurra ir a ese restaurante. Quédate en casa y no salgas a ninguna parte. Me quedé atónita. Mi mano con el bolso se quedó suspendida en el aire. Mi madre, una maestra jubilada, es una persona amable, decente y que respeta inmensamente las tradiciones. Desde el día de mi boda, me había repetido que debía honrar a los mayores, tratar a los padres de mi marido como si fueran los míos y nunca contradecirles. ¿Por qué la persona
que siempre me había enseñado el deber filial, de repente me prohibía ir al aniversario de mi suegra? Pregunté alarmada. Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Ha ocurrido algo en el pueblo o papá no se encuentra bien? Mi madre respondió rápidamente. Su voz sonaba cortante. Tu padre y yo estamos bien, pero a ti, hijita, te van a convertir en el... Hazme reír. Acabo de encontrarme en el mercado a doña Valentina, la antigua vecina de tu suegra del pueblo. Ella también ha venido a Madrid para el banquete y ha ido pregonando a todos los conocidos del mercado la trampa que la familia de tu marido te ha preparado para hoy. Un escalofrío me recorrió la espalda. La intuición me decía que algo olía mal. Las risas contenidas, las miradas punzantes de mi suegra y las sonrisas de suficiencia de mi cuñada de los últimos días aparecieron de repente con claridad en mi memoria. Apreté el teléfono con fuerza, respiré hondo para mantener la compostura y esperé las palabras de mi madre. La voz de mi madre sonaba serena, pero se oía en ella un dolor inmenso. Me contó con todo detalle lo que doña Valentina había chismorreado en el mercado. Resultó que detrás de este lujoso banquete se escondía un guión perfecto, escrito personalmente por Isabel, mi preciosa cuñada. Y mi suegra lo había aprobado por completo e incluso anticipaba el triunfo. Mi madre lo relató claramente. Doña Valentina gritaba a los 4 vientos que Isabel les había dicho a los parientes que comieran y bebieran a y placer hoy, y que al final de la noche les esperaba un gran espectáculo. Piensan extender una alfombra justo delante del escenario del restaurante. Cuando se reúnan todos los parientes, vecinos e invitados, te llamarán, te obligarán a arrodillarte sobre esa alfombra y a ofrecer públicamente a tu suegra una taza de té con una reverencia, para suplicar perdón por no haberles dado un heredero en 3 años de matrimonio. Pero eso no es todo. Han difundido de antemano el rumor entre los parientes de que la nuera respetuosa ha preparado un sobre con 8.000 euros como regalo de aniversario. Al oír esto, me zumbaron los oídos y sentí como si me apretaran el corazón con unas tenazas. ¿Arrodillarme? ¿8.000 euros? ¿En qué siglo vivimos? Utilizan estas costumbres salvajes y arcaicas para pisotear la dignidad humana. El hecho de que aún no tengamos hijos no es culpa mía en absoluto. Los médicos diagnosticaron hace tiempo que la causa era Javier. Tiene problemas de salud reproductiva. Requiere un tratamiento largo. Yo, por compasión hacia mi marido y por miedo a herir su orgullo masculino, lo había mantenido en secreto, asumiendo toda la culpa ante mi suegra para que él pudiera vivir tranquilo. Y así es como pagaban mi sacrificio y generosidad. Decidieron usarlo como una herramienta para humillarme públicamente. ¿Y esos 8.000 euros? ¿De dónde los iba a sacar? Mi sueldo de oficinista apenas alcanza para pagar las altas facturas de Madrid. Y además, Javier me obligaba a darle mensualmente una suma considerable a su madre para sus gastos. El dinero para comprar este grabado era todo lo que había podido ahorrar haciendo trabajos extra por las noches durante los últimos 6 meses. Habían difundido ese rumor entre los familiares a propósito para que si no daba el dinero me tacharan de nuera tacaña, fanfarrona e ingrata. Y, si por orgullo me endeudaba, ellos simplemente se quedarían con una enorme cantidad de dinero. Matar 2 pájaros de un tiro. ¡Qué cruel y despreciable! Mi madre continuó, con la voz quebrada. Hijita, tu padre y yo te criamos, te dimos una educación, te casamos, esperando que tuvieras un hombro en el que apoyarte. Te enseñé a ser paciente por la paz en la familia, no para que te convirtieran en el hazmerreír y pisotearan tu honor. Si te arrodillas ante toda esa multitud, ¿cómo podremos tu padre y yo mirar a la gente a la cara después? Hazme caso, no vayas a ninguna parte, apaga el teléfono y quédate en casa. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que me diera cuenta. No eran lágrimas de debilidad, sino de un odio y una ofensa extremos. 3 años de mi juventud, 3
años cuidando devotamente de esta familia, considerándolos mis parientes. Y a cambio, a sus ojos, yo no era más que un ser inferior, una herramienta para la extorsión y la autoafirmación ante extraños. Me sequé rápidamente las lágrimas, respiré hondo, y de repente, una fuerza invisible despertó en mi alma. Respondí a mi madre con voz firme, sin una pizca de histeria. Mamá, no te preocupes. No soy tan tonta como para dejar que me conviertan en su blanco. Gracias. Descansa. Sé lo que tengo que hacer. Tras colgar, me miré en el espejo. Un maquillaje ligero, un vestido de seda, vaporoso. Parecía la nuera sumisa perfecta, pero a partir de ese segundo, esa nuera había muerto. La paciencia sin sentido solo da a los sinvergüenzas una razón para volverse más insolentes. Había llegado el momento de defender mi propia dignidad. Después de estar un rato de pie en medio del salón, decidí llamar a Javier. Quería comprobar si el hombre con el que había compartido la cama durante 3 años conocía este plan monstruoso. Si no lo sabía, podría perdonarlo y explicárselo todo. Pero si estaba compinchado, entonces no había y más razones para mantener este matrimonio. Los tonos de llamada se prolongaron. Finalmente, Javier respondió. De fondo, sonaba música alta, el tintineo de la vajilla y el bullicio y las risas de los familiares. Javier habló apresuradamente. Hola, ¿ya estás lista? Coge un taxi y ven directamente al restaurante. Ya se han reunido todos los del pueblo. Date prisa, que te perderás el comienzo de la ceremonia. Pregunté lentamente, tratando de que mi voz sonara completamente tranquila. ¿Dónde estás ahora? Quiero preguntarte una cosa. Dicen que hoy tendré que arrodillarme, ofrecerle un té a mamá y entregarle un sobre con 8.000 euros delante de toda la familia. ¿Es eso cierto, Javier? Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. La música seguía sonando, pero Javier no respondía. Esos pocos segundos de silencio fueron la respuesta más elocuente. Mi corazón se congeló por completo. Un momento después, Javier empezó a tartamudear, buscando las palabras. Su voz se volvió baja, como si temiera que lo oyeran. ¿Quién? ¿Quién te ha contado esas tonterías? Bueno, mamá solo quiere que la ceremonia parezca solemne ante la familia. Hacer una reverencia y servir el té es una antigua tradición. Hazlo para contentar a los mayores. No te va a pasar nada. ¿Y lo del dinero? Mamá ya lo ha hablado con las tías del pueblo. Simplemente prepara un sobre que abulte. Si no tienes suficiente, pídeselo a tus amigas, ya te lo devolveré. Lo más importante es guardar las apariencias de la familia, ¿entiendes? Bueno, estoy ocupado, recibiendo a los invitados. Ven pronto. Javier soltó todo de una vez y colgó inmediatamente, sin darme la oportunidad de objetar. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono, aturdida. ¡Qué ridículo! Él, marido que a cada paso habla de las apariencias de la familia, está dispuesto a permitir que humillen públicamente a su propia esposa. Considera normal que yo deba arrastrarme de rodillas. Considera normal que deba endeudarme hasta el cuello para comprar la sonrisa de su madre. La debilidad de carácter de Javier había llevado la insolencia de sus parientes al límite absoluto. Me acerqué a la mesita de centro donde estaba el brillante grabado dorado. Sin una pizca de arrepentimiento, arranqué el papel de regalo transparente. Metí el cuadro de nuevo en su vieja caja de cartón. Llevé la caja al dormitorio. La metí en el cartón, el cajón más bajo de la cómoda y giré la llave en la cerradura. El clic seco sonó, como el fin de mi paciencia infinita. Me desabroché el vestido, me puse unos cómodos vaqueros y una sencilla camiseta, blanca, me recogí el pelo en una coleta alta, me quité el elaborado maquillaje y me pinté ligeramente los labios con bálsamo. Puse el teléfono en modo silencio y lo metí en el bolso. Este espectáculo de arrodillamiento, que lo representen mi suegra y mi cuñada. No estoy obligada a ser actriz en su cruel puesta en escena.
Hoy es fiesta y merezco respirar aire fresco, tomar un buen café y disfrutar del Isí con Aitales. La paz, no arrojarme a un abismo de humillaciones. Me puse mis zapatillas de siempre y salí decididamente por la puerta, cerrando el piso con llave. En la calle, el aire vespertino de otoño de Madrid era sorprendentemente agradable. Por el paseo de la Castellana todavía corrían los coches. Los transeúntes se apresuraban a sus asuntos. Las farolas amarillas arrojaban una luz tenue sobre el asfalto mojado. El viento acariciaba suavemente los mechones de pelo en mi frente. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan libre paseando por la ciudad de noche en un día festivo. Durante estos 3 años, cada fin de semana, como una condenada, me pasaba el día en la cocina de mi suegra, sirviendo en sus interminables comidas familiares. Me desvié hacia un callejón tranquilo y me dirigí a un café conocido, el Viejo Roble. Se escondía a la sombra de un árbol centenario y frondoso. Por dentro, todo estaba decorado en estilo retro. Mesas de madera tosca, sillas de mimbre, una cálida luz amarilla. De un viejo altavoz sonaban suavemente las canciones líricas de Joan Manuel Serrat, creando una increíble sensación de paz. Elegí una mesa en un rincón junto a la ventana, desde donde se veía un patio empedrado. El camarero me sonrió amablemente. Pedí un café solo bien cargado. Cuando me trajeron la aromática bebida, di un pequeño sorbo, sentí el ligero amargor en la lengua, que se convirtió en un agradable calor en la garganta. Todas las preocupaciones y la ira parecieron pasar a un segundo plano. Me dije a mí misma que la decisión de hoy era absolutamente correcta. Pasara lo que pasara, mañana, al menos hoy vivía para mí. Estaba absorta en la música cuando, de repente, una voz profunda y familiar interrumpió mis pensamientos. «Vaya, Sofía. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí, sentada sola a estas horas?» Me sobresalté y levanté la vista. Delante de mí estaba Leo, un amigo de la universidad y casualmente el mejor amigo de mi marido, Javier. Leo trabajaba como ingeniero de construcción. Era un hombre directo, honesto y sensato. En las reuniones, a menudo era el único que paraba los pies a Javier cuando se comportaba como un egoísta conmigo. Leo conocía mis dificultades con mi suegra, pero mantenía las distancias, aconsejando solo de vez en cuando a Javier que protegiera a su pequeña familia. Me sentí un poco cohibida, pero rápidamente me recompuse y sonreí. «Hola, Leo. Qué coincidencia. Tú también vienes por aquí. Siéntate». Leo se sentó enfrente, llamó al camarero y pidió un café con hielo. Entrecerró los ojos, mirándome con evidente perplejidad. Si no recuerdo mal, hoy es el gran aniversario de Carmen. Javier me estuvo dando la lata todo el día de ayer, invitándome, pero he estado hasta arriba en la obra. Tuve que decir que no. Si hay semejante fiesta, ¿por qué la nuera principal está escondida aquí con una taza de café? ¿Habéis vuelto a discutir? Viendo la sinceridad en los ojos de Leo, comprendí que no tenía sentido ocultarlo. Además, las ridículas payasadas de la familia de mi marido tarde o temprano saldrían a la luz. Suspiré en voz baja y dejé la taza. No ha habido ninguna pelea, Leo. Simplemente no quiero participar en el espectáculo que han escrito para humillarme. Han decidido obligarme a arrodillarme ante toda la familia, servir té en señal de penitencia y entregar un sobre con 8.000 euros para demostrar lo respetuosa que soy. No tengo ese dinero, ni fuerzas para interpretar ese papel, así que he decidido simplemente no ir. Al oír esto, Leo frunció el ceño. Se quedó en shock unos segundos y luego golpeó la mesa con la palma de la mano. Sacudió la cabeza con extremo disgusto y dijo, irritado, «No me lo puedo creer. Estamos en el siglo XXI y la familia de Javier todavía vive con las costumbres de la España profunda, maltratando a la gente. Y Javier, ¿qué clase de marido es ese? Permite que su madre y su hermana traten así a su propia esposa». Sonreí con amargura.
Conoces perfectamente su propio carácter. Para él, el deber filial es una religión. La palabra de su madre es ley, la palabra de su hermana, la Constitución. Si dices algo en contra, eres una desagradecida. Esta vez él sabía del guión, pero aún así me pidió que siguiera el juego para guardar las apariencias. Leo suspiró pesadamente, mirándome con profunda compasión. Tomó un sorbo de su café helado y luego bajó la voz. Has hecho bien en no ir. Te digo la verdad, cuanto más te doblegas ante gente irracional, más se envalentonan. Por cierto, tu historia lo explica todo. Hace media hora he visto una escena completamente absurda. Me incliné hacia adelante, sorprendida. ¿Qué escena? ¿Has pasado por el restaurante? Leo asintió y me lo contó con todo detalle. Iba por la calle Serrano, de camino hacia aquí. Al pasar por la entrada principal del restaurante El Emperador, donde han montado el banquete, pensé en pasar un momento, saludar a Carmen por cortesía e irme enseguida. Pero cuando me acerqué, vi una estampa ridícula. Carmen, Isabel y Javier no estaban dentro recibiendo a los invitados. Estaban formados en fila justo en la acera, frente a la entrada del restaurante. Fruncí el ceño. ¿Y para qué en la calle? La familia del pueblo llega y entra directamente. Leo sonrió con sarcasmo. Ahí está la gracia. Carmen, de pie con un vestido de terciopelo burdeos, con la cara desencajada, abanicándose, fingiendo un cansancio mortal. Isabel no paraba de mirar el reloj, parloteando, sin cesar y quejándose. En cuanto veía a algún pariente bajar de un taxi, corría hacia ellos y empezaba a lamentarse. Yo estaba cerca y lo oí todo perfectamente. Isabel gritaba: «Mirad, tía, hemos alquilado el restaurante desde por la mañana. Le hemos explicado todo a la nuera con detalle. Y todavía no ha aparecido, ni coge el teléfono. Mamá lleva horas de pie. Le duele la espalda, esperando a la nuera para empezar la fiesta. Y Sofía se ríe así de nuestra familia». Escuchando el relato de Leo, ya no sentía sorpresa. Simplemente me parecía ridículo. Se me hizo un nudo amargo en la garganta. Resulta que, cuando se dieron cuenta de que no aparecería para el ritual de arrodillarme, pasaron instantáneamente al plan B. Se exhibieron a propósito en la calle, interpretando el papel de la desdichada familia del marido, abandonada por la nuera urbanita y malvada. Decidieron utilizar la opinión pública y los chismes de los parientes para destruir mi reputación. La suegra que todo lo perdona, la cuñada solícita, el marido indefenso. Y yo, automáticamente, me convertía en la villana principal, una maleducada y desagradecida. Leo añadió. Y Javier no paraba de mirar el móvil, con la cara roja, hecho un manojo de nervios. Los parientes del pueblo, sin entender todavía nada, al oírle, a él y a Isabel, empezaron a compadecerse, a consolar a Carmen y a ponerte a ti, a caer de un burro. Quise acercarme y decirles 4 cosas, pero decidí que meterme en esas disputas familiares delante de toda esa gente solo echaría más leña al fuego, así que simplemente me di la vuelta y me fui. Sonreí, sintiendo cómo la tensión me abandonaba por completo. Has hecho lo correcto. Si hubieras salido en mi defensa, Isabel también te habría puesto de vuelta y media. Que sigan con su espectáculo hasta que se cansen. Ellos mismos han montado el escenario, han contratado a los actores, y el público son todos sus parientes. Como no me pagan por actuar, me niego a salir a escena. Leo se rió a carcajadas y levantó el pulgar. Así se habla. Has cambiado, Sofía. Se vive mucho más fácil así. Quédate aquí hoy, toma café, escucha música conmigo y que esa familia se las arregle con sus propios payasos. Apuesto a que, en un par de horas, cuando se den cuenta de que no vas a ir, su guión se vendrá abajo. Di otro sorbo al café. Ahora me parecía absolutamente dulce. Afuera bullía la ajetreada Madrid. Sonaban los atascos. Pero aquí, en el rincón de un pequeño café,
En mi alma había una calma como la de la superficie de un lago en el bosque. Por primera vez en 3 años me sentía verdaderamente libre. El teléfono en el fondo del bolso vibraba de vez en cuando. Seguramente Javier e Isabel se estaban volviendo locos de rabia, pero a mí me daba igual que disfrutaran de la sensación de impotencia cuando sus planes malvados se hacían polvo. Esta noche era solo el principio. El reloj de mi muñeca marcaba exactamente las 9 de la noche. El café, el viejo roble se había vaciado. El espacio se llenó con los suaves acordes de una guitarra, dejando atrás todo el ritmo frenético de la capital. Estaba sentada en silencio, sorbiendo mi café ya frío, sintiendo físicamente la libertad. Leo se había disculpado y se había ido por una llamada urgente de la obra. Me quedé sola con mis pensamientos sobre un matrimonio que había llegado a un callejón, sin salida. A través de la tela del bolso veía cómo la pantalla del teléfono parpadeaba sin cesar. A juzgar por la frecuencia de los destellos. Al otro lado, me buscaban con una insistencia maniática. Suspiré profundamente y decidí mirar. En la pantalla aparecían decenas de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría de Javier, algunos de Isabel y varios de números desconocidos. Justo al desbloquear la pantalla, entró una nueva llamada. Isabel. Quise colgar, pero un pensamiento cruzó mi mente. Quería escuchar qué espectáculo montarían, ahora para justificar mi ausencia. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja, guardando un silencio absoluto. Inmediatamente, la voz chillona de Isabel, mezclada con sollozos histéricos, golpeó mis tímpanos. Sofía, ¿en qué agujero te has metido? Toda la familia te está esperando. ¿Has visto la hora que es? ¿Todos los parientes están aquí? Todos preguntan, ¿dónde está la nuera principal? Mamá está sentada en el salón llorando. Si no vienes, mamá se niega a cortar el pastel de aniversario. ¿Hasta cuándo vas a avergonzar a nuestra familia? De fondo, la música retumbaba y se oía el bullicio del restaurante. Las palabras de Isabel cortaban como cuchillas, llenas de acusaciones y presión. Si yo fuera la Sofía del pasado, habría entrado en pánico, habría empezado a disculparme, habría corrido hacia allí en taxi, solo para no quedar mal. Pero ahora, esas palabras me sonaban como el guión barato de una actriz mediocre. Respiré hondo y respondí con una voz fría, marcando cada palabra. Isabel, deja ya este circo. ¿Por qué lloriqueas? ¿No fuisteis tú y tu madre las que extendisteis la alfombra delante del escenario, esperando que me arrastrara de rodillas para servir el té y arrepentirme por no poder daros un niño? ¿No fuiste tú la que difundió el rumor de que traería 8.000 euros para presumir delante de los Puntorá parientes? ¿Pensabais que era una marioneta de la que podíais tirar de los hilos cuando os diera la gana? Al otro lado de la línea, los sollozos cesaron bruscamente. Se hizo un silencio sepulcral. Obviamente, Isabel no esperaba en absoluto que yo estuviera al tanto de su plan despreciable. Pero, siendo por naturaleza descarada y escurridiza, recuperó rápidamente el tono. ¿Quién te ha contado esa sarta de mentiras? Mamá, solo quería que la ceremonia fuera bonita. Eres la nuera. Si te arrodillas y le sirves el té a tu suegra, no te va a pasar nada. Deja de buscar excusas. Te lo digo claramente. Si no apareces aquí ahora mismo, no te ofendas si nos olvidamos de cualquier lazo familiar. Me reí a carcajadas. Una risa amarga por la familia a la que le había entregado todo. Respondí en voz alta, sin dejarle meter baza. ¿Lazos familiares? ¿Acaso vuestra familia me ha considerado alguna vez una persona para hablar de lazos? Escúchame bien. Este espectáculo de baja estofa, interpretadlo vosotras dos. Yo ya no participo en esto. Le deseo a vuestra familia una excelente velada, abrazados a vuestra desmedida arrogancia. Dicho esto, colgué con determinación y puse el teléfono en modo no molestar para no volver a escuchar esa basura. Al dejar el teléfono sobre la mesa, sentí como si me hubieran quitado una losa de hormigón que me había oprimido durante 3 años. Los parientes del pueblo
Debían de estar perplejos. El lujoso banquete se había convertido en una farsa ridícula. Sabía que la tormenta principal estaba por llegar, pero al menos esa noche yo tenía el control de la situación. Llamé al camarero, pagué y me dispuse a irme. En mi cabeza comenzó a formarse una enorme y aterradora sospecha sobre por qué Isabel intentaba tan desesperadamente llevarme allí, escudándose en un simple pastel. Mi ausencia, por supuesto, les estropeaba el cuadro, pero no tanto como para arruinar toda la cena. A menos que mi presencia fuera vitalmente necesaria para algo más pragmático. Al salir del café, sentí el viento frío golpearme la cara. Ya había muy pocos coches en el paseo de la Castellana. Me subí el cuello de la chaqueta y empecé a caminar a paso rápido por la acera, mientras mi cerebro buscaba respuestas frenéticamente. Podrían haber cortado el pastel ellos mismos, brindar y mentir, diciendo que me había puesto enferma de repente. ¿Por qué llamar con amenazas y lágrimas, exigiendo mi presencia? De repente, una idea me vino a la mente como un relámpago: el dinero. Era lo único que siempre le había interesado a esa familia de mí. Un banquete de 30 mesas en el restaurante El Emperador. No era un capricho barato. Como se jactaba Javier, el menú más económico allí costaba unos 800 euros por mesa. Y eso sin contar el alcohol, la decoración y el servicio. La cuenta total podía superar fácilmente los 30.000 euros. Al principio, mi suegra proclamó a bombo y platillo que lo pagaría todo ella con sus ahorros. Javier asentía, diciéndome que no me preocupara, que solo comprara un buen regalo, pero, conociendo la avaricia patológica de mi suegra, que se ahogaría por un céntimo, sabía que nunca soltaría una suma tan enorme para dar de comer a una multitud. Y mi cuñada Isabel solo sabía hablar. En la práctica no habría gastado ni un euro en su madre. Entonces, ¿quién se suponía que iba a pagar esa cuenta astronómica esta noche? La intuición me gritaba que aquí había algo turbio. Saqué rápidamente el teléfono y busqué en mis contactos el número del gerente del restaurante El Emperador. Afortunadamente, el año pasado mi empresa celebró allí un evento. Conservaba el número del gerente, Miguel. Al tercer tono, respondió. De fondo se oía el bullicio del salón de banquetes. Restaurante El Emperador. Habla Miguel. Aclaré la garganta, tratando de hablar de la manera más tranquila y profesional posible. Buenas tardes, Miguel. Soy Sofía, la esposa de Javier. Esta noche, nuestra familia ha reservado un banquete de 30 mesas en el Salón Real. ¿Podría aclarar una cuestión sobre el pago del evento de hoy? Al oír el nombre del cliente, Miguel adoptó inmediatamente un tono servicial. Sí, hola, Sofía. Su banquete está transcurriendo de maravilla. En cuanto al pago, no se preocupe. Ayer por la tarde, Javier pasó por aquí, confirmó el menú y dejó los datos de su tarjeta de crédito para la reserva. Nos pidió encarecidamente que el servicio fuera de primera categoría y dijo que al final de la noche simplemente cargáramos el importe total a su tarjeta. Dijo que el límite era alto, así que podíamos cumplir sin problemas cualquier deseo de Carmen e Isabel. Se me taponaron los oídos. Sentí como si una descarga eléctrica me recorriera la espalda. El mundo se tambaleó ante mis ojos. Usar a escondidas los datos de tarjeta de crédito de su esposa para obligarla a pagar un banquete de lujo, aparentar delante de los parientes. Ese era el verdadero objetivo de su espectáculo perfecto. Esa tarjeta de crédito con un límite de 50.000 euros la había dado el banco hacía solo un mes para viajes de trabajo al extranjero. La había guardado en un cajón del escritorio. Javier, obviamente, había estado rebuscando en mis cosas, fotografió la tarjeta por ambos lados y llevó los datos al restaurante como garantía. La rabia estalló en mi pecho como la erupción de un volcán. Esta traición no era simple debilidad, era un robo descarado, el robo del dinero ganado con mi sudor. Me habían acorralado,
Si hubiera ido al restaurante, por muy enfadada que me estuviera, no habría podido montar un escándalo delante de 100 invitados. Al final, habría tenido que apretar los dientes y firmar la cuenta para salvar los restos de mi dignidad y encubrir a esa familia podrida. Un plan genial, que no dejaba a la víctima vías de escape. Me quedé paralizada al borde de la acera, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La furia hervía, pero la fría razón se impuso. Ahora no era momento para lágrimas ni autocompasión. Debía actuar de inmediato para detener este robo insolente. Empecé a hablar. Mi voz se volvió dura, llena de autoridad y amenaza. Miguel, escúcheme con mucha atención. La tarjeta de crédito, cuyos datos le proporcionó Javier, fue utilizada sin mi conocimiento. Es un robo de datos. Yo soy la única titular legal de la tarjeta. No he dado a nadie autorización para usarla, y mucho menos para pagar este banquete. Ahora mismo, prohíbo oficialmente al restaurante El Emperador realizar cualquier transacción o cargo en mi tarjeta. El gerente entró en pánico. Su voz temblaba. Sofía, tranquilícese, por favor, pero Javier es su marido. Firmó un contrato con el restaurante. El banquete está en pleno apogeo. La cuenta es enorme. Si usted no paga, ¿a quién le reclamamos el dinero? Por favor, resuelvan sus problemas familiares entre ustedes. No nos ponga en un aprieto. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Sonreí con desdén. Mi voz se volvió aún más afilada. No les estoy poniendo en un aprieto. Actúo estrictamente de acuerdo con la ley. La tarjeta está a mi nombre. Para sacar dinero de ella, se necesita mi presencia física y mi firma y personal en el recibo. Si ustedes cargan fondos de forma no autorizada con datos, robados sin mi consentimiento, denunciaré inmediatamente a la policía por estafa y demandaré a su restaurante. Usted es un gerente experimentado, entiende perfectamente la gravedad de un cargo ilegal de fondos. Y en cuanto a la cuenta de hoy, quien pidió el banquete, quien comió y bebió, que lo pague. Yo no estoy ni he estado allí. No estoy obligada a pagar ni un céntimo. Adiós. Sin esperar respuesta, colgué. El corazón me latía con fuerza, mitad por la ira, ante la vileza de Javier, mitad por la satisfacción de haber contraatacado, arruinado sus planes. Podía imaginar el caos que se desataría en el restaurante al final de la noche. Cuando los camareros trajeran la cuenta, la familia empezaría a pasarse la responsabilidad unos a otros. Esa gente había venido con los bolsillos vacíos, armados solo con su vanidad desmedida. No tenían miles de euros para pagar. Que experimentaran ahora la humillación cuando la seguridad del restaurante no les dejara salir del salón. Ese era el precio de su codicia, sin fondo y su inhumanidad. Ahora no podía volver a nuestro piso en Usera. Si iba allí, esa noche o mañana, por la mañana, toda su banda se presentaría. Intentarían derribar la puerta y exigir que lo salvara. Necesitaba un lugar seguro, donde me quisieran y me protegieran. Hice una seña a un taxi. A La Moraleja, por favor, le dije al anciano conductor. Y rápido. Es muy urgente. El coche se incorporó suavemente al flujo nocturno de vehículos. Me recliné en el asiento, observando las luces de Madrid pasar a toda velocidad. En mi memoria apareció la imagen de mi madre, buena y cariñosa. Desde esa tarde debía de estar sentada sobre ascuas, preocupada por mí. Saqué el teléfono y escribí rápidamente un mensaje. Mamá, abre la puerta. Voy para allá. Ya lo he decidido todo. Tras enviar el mensaje, cerré los ojos. La batalla de hoy la había ganado, pero sabía que mañana se avecinaba una verdadera tormenta. El taxi se detuvo frente al lujoso complejo residencial en La Moraleja, donde vivían mis padres. Eran más de las 11 de la noche. El patio estaba en silencio. Solo unos pocos residentes paseaban a sus perros. Pagué. Me subí el cuello de la cazadora y salí. La sensación de volver a mi hogar siempre me había traído una paz increíble.
Pero esa paz se hizo añicos en cuanto crucé las puertas de cristal del vestíbulo. En la zona de espera, una figura masculina familiar se movía de un lado a otro. Caminaba en círculos, nervioso. El pelo, cuidadosamente peinado por la mañana, ahora estaba revuelto. La corbata, torcida, era Javier. Al verme, se abalanzó sobre mí como un loco. Sus ojos estaban inyectados en sangre, el rostro desfigurado por la ira y el pánico. Me bloqueó el paso y gritó, tan fuerte que los guardias de seguridad se giraron. ¿Dónde te has metido hasta estas horas, Sofía? ¿Sabes que han encerrado a mi familia en el restaurante? Los parientes ya se han ido y el gerente nos reclama 35.000 euros. Dijo que tú llamaste y prohibiste sacar el dinero de la tarjeta. ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Quieres llevar a mi familia a la tumba? Me erguí, mirando a la cara del hombre al que una vez llamé marido. El último y delgado hilo de afecto se rompió. No me asustó en absoluto su agresividad. Le miré directamente a los ojos con un desprecio gélido y respondí tan alto que el eco resonó en el vestíbulo vacío. ¿Que yo llevo a vuestra familia a la tumba? ¿O sois vosotros los que habéis cavado vuestra propia fosa? Javier, tienes 30 años. ¿Tienes algo de conciencia? Rebuscaste a escondidas en mis cosas, robaste los datos de la tarjeta de crédito de tu mujer para pagar las ínfulas de tu familia. Te confabulaste con tu madre y tu hermana. Querías obligarme a servir el té de rodillas delante de una multitud de invitados. Y además, extorsionarme 8.000 euros extra. ¿Eres un hombre o un cobarde sin agallas? Mis duras acusaciones fueron como una bofetada para él. Javier se achicó. Su agresividad se desinfló al instante. Sus ojos se movían nerviosamente. Evitaba mi mirada directa. Las manos, apretadas en puños, cayeron sin fuerza. Intentó justificarse lastimosamente. ¡Qué robo! Somos marido y mujer. Tu dinero es él, a dinero de la familia. Mamá solo quería hacer las cosas bien. Pensé, tienes un límite alto. Lo tomamos prestado un tiempo, y el mes que viene te lo devuelvo de mi sueldo. Y lo del té y las rodillas, yo no sabía nada. Eso lo idearon mamá e Isabel. Intenté disuadirlas, pero no me escucharon. Eres la nuera. Incluso si mamá no tenía razón, deberías haber salvado mi honor. Y ahora has montado un escándalo. El restaurante amenaza con llamar a la policía. ¿Quieres que nos metan a todos en el calabozo? Sonreí con desprecio. Una sensación de asco me subió por la garganta. Un cobarde que no puede responder por sus actos y le echa la culpa a su propia madre, hermana. La falsa máscara de hijo bueno y respetuoso se había caído por completo. Crucé los brazos sobre el pecho. ¿Salvar tu honor? ¿Y quién salvará? ¿El mío? ¿Devolverlo de tu sueldo? Tu sueldo es de 2.500 euros. Y te lo gastas en borracheras con amigos y en ropa para Isabel. ¿De dónde vas a sacar 35.000 euros para devolverme la deuda? Deja de mentir. Esa tarjeta está a mi nombre. La transacción está bloqueada. Si queríais fiesta, pagadla vosotros. De mí no vais a recibir ni un céntimo. Javier dio un paso adelante, intentando agarrarme del brazo, pero me aparté bruscamente. Su rostro reflejaba una desesperación total. Al darse cuenta de que las amenazas no funcionaban, cambió al modo de pariente pobre, mostrando su verdadera esencia. Juntó las manos en un gesto de súplica. Su voz tembló. Sofía, por favor. Llevamos 3 años juntos. Sé que tengo la culpa. Fui un estúpido. Pero ahora la situación es crítica. A mamá le ha subido la tensión, tú está tumbada sobre una mesa. Isabel está llorando. La seguridad la retiene. El director del restaurante ha dicho que si en 1 hora no aparece el dinero, llamarán a una patrulla y nos llevarán a todos a la comisaría. Sálvame esta vez. Vamos para allá. Pasas la tarjeta. Ayudas a mamá. Mañana mismo te firmo un reconocimiento de deuda. Te lo juro.
Trabajaré en 3 sitios si hace falta. Te devolveré hasta el último céntimo. Viendo su lamentable arrastrarse, no sentí ninguna lástima. La situación era cómicamente absurda. Su familia siempre se había creído la élite. Me despreciaba. Se burlaba de mí a cada paso. Y ahora que los habían pillado, que estaban hasta el cuello de deudas y vergüenza, se arrastraban a los pies de la persona a la que pretendían pisotear. Negué con la cabeza. No, Javier, yo no. Estuve en ese banquete y no comí ni una miga. No soy vuestro cajero automático personal. Vosotros os lo habéis guisado, vosotros os lo coméis. Llama a tus parientes, a lo mejor hacen una colecta. Y si no hay dinero, que tu madre y tu hermana dejen sus DNI en prenda. Se quiten el oro que llevan y trabajen para pagarlo. Yo de aquí no me muevo. Al oír esto, Javier pareció enloquecer. Apretó los dientes y levantó la mano, dispuesto a pegarme. Pero en ese preciso instante, un grito atronador resonó todo el vestíbulo. ¿A quién vas a levantarle la mano, niñato? Ambos nos sobresaltamos y nos giramos. Del ascensor salió rápidamente mi madre. Llevaba ropa de casa, con una Rebeca por encima, pero su rostro ardía de ira. Se plantó decididamente delante de mí, como un escudo impenetrable. Señalando con el dedo directamente a la cara de Javier, sentenció: ¿has perdido el respeto por completo? No solo tu familia se burla de mi hija, sino que además tienes el descaro de venir a mi casa y levantarle la mano. Yo crié y casé a mi hija no para que fuera vuestro saco de boxeo, ni para que pagara vuestras deudas de fanfarrones. Javier, al ver a su suegra enfurecida y a mi padre detrás de ella con un pesado bastón, se puso pálido como el papel. Bajó la mano inmediatamente y empezó a tartamudear. Hola. No quería, es que el restaurante exige el pago. Quería pedirle a Sofía que nos ayudara temporalmente. Mi madre se rió sarcásticamente. ¿Ayudar temporalmente? Robasteis los datos de su tarjeta. Queríais obligarla a daros dinero de rodillas para fardar delante de los parientes. Un hombre que mira tranquilamente cómo humillan a su mujer y encima ayuda, no tiene derecho a estar aquí. Escúchame bien. Desde hoy, Sofía vive con nosotros. Pagad vuestras deudas vosotros mismos. Si dices una palabra más, llamo a la policía y te denuncio por robo de datos de tarjeta de crédito. Mi padre golpeó con fuerza el bastón contra el suelo de mármol. Su voz profunda sonó severa. Lárgate de aquí. No nos obligues a ponernos serios. Resuelve tus problemas tú solo, como un hombre, si es que lo eres. Ante una defensa tan absoluta por parte de mis padres, Javier estaba indefenso. Comprendió que no conseguiría nada. Retrocediendo, me lanzó una última mirada, llena de desesperación y rencor. Se dio la vuelta y se alejó hacia la salida. Su figura se disolvió en la oscuridad de la noche. Yo estaba de pie detrás de mi madre, y las lágrimas que había contenido durante toda la tarde brotaron de mis ojos. Sabía que, por muchas tormentas que rugieran fuera, tenía un puerto seguro. Mis padres. Mi madre me abrazó por los hombros, consolándome. Entramos en el ascensor, dejando atrás el sucio escándalo, listos para un nuevo y brillante mañana. La puerta de mi antiguo dormitorio se cerró, dejando fuera todas las preocupaciones. En mi habitación todo estaba exactamente igual que antes de casarme. La cama de madera, el sutil aroma a jazmín del difusor. Sentía una seguridad absoluta. Se acabaron las limpiezas nocturnas después de las borracheras de Javier. Se acabaron los comentarios mordaces de mi suegra. Me tumbé en el colchón blando y caí en el sueño más profundo de los últimos 3 años. A la mañana siguiente me despertaron los rayos del sol de otoño. Eran las 7 de la mañana. Me estiré, sintiendo una ligereza increíble. Por costumbre, busqué el teléfono. En cuanto se encendió la pantalla, me inundó una avalancha de notificaciones. Más de 80 llamadas perdidas y cientos de mensajes de Javier, Isabel y los parientes de mi marido.
Abrí tranquilamente la conversación, como si leyera el guión de una telenovela cuyo final ya conocía. Los primeros mensajes de Javier llegaron sobre las 11 de la noche, justo después de que mi padre lo echara. En pánico, escribía que el gerente de El Emperador los había encerrado en el restaurante. Dijo que si no encontraban los 35.000 euros, llamaría inmediatamente a la policía de la comisaría del distrito de Salamanca para abrir un caso de estafa. Javier me suplicaba que desbloqueara la tarjeta, jurando que cambiaría. Al leer esto, solo pude sonreír con desdén. El hombre que me pedía dinero para tabaco prometía protegerme. Luego venían los mensajes de Isabel. Mi cuñada Fashion, olvidando su arrogancia de ayer, me suplicaba piedad. Escribía que mi suegra, por el shock, la vergüenza, se había desmayado en el restaurante. Los parientes del pueblo al principio se lamentaron, pero cuando se dieron cuenta de que no había con qué pagar, empezaron a escabullirse poco a poco. Algunos se fueron a un hotel, otros se sentaron en un rincón y criticaron a Carmen. Isabel se quejaba de que tuvo que quitarse su cadena de oro y su reloj de marca como fianza, pero el gerente exigía la suma total por transferencia o en efectivo. El último mensaje llegó a las 5 de la mañana, de Javier. El restaurante había cedido, dejando marchar a parte de los familiares. Pero a Javier, Isabel y mi suegra los mantenían como rehenes hasta que se aclarara la situación. El gerente les dio de plazo hasta las 12. Si para el mediodía no aparecía el dinero, entregaría la grabación de las cámaras y el contrato a la policía. Bloqueé la pantalla y tiré el teléfono a un lado. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Su fanfarronería barata les había salido demasiado cara. Me lavé, me puse un cómodo chándal y salí al salón. Mi madre ya estaba poniendo en la mesa tostadas calientes con mermelada. Mi padre leía el periódico con una taza de café. Contemplando esa idílica escena, me prometí a mí misma cortar de raíz y para siempre ese tumor canceroso de mi vida. Justo cuando nos sentamos a desayunar, empezaron a golpear la puerta con furia. El timbre no dejaba de sonar. Mi padre frunció el ceño, dejó el periódico y miró por la mirilla. Son Javier e Isabel, dijo sombríamente. Parecen matones de callejón. Voy a abrir, a ver qué más quieren. En cuanto la puerta se entreabrió, Isabel empujó a mi padre con fuerza y entró, como una tromba en el piso. Detrás de ella se arrastraba Javier, demacrado y con barba de una noche sin dormir. Isabel tenía un aspecto terrible. El pelo, revuelto, el maquillaje corrido, los ojos rojos de ira. Entró en el salón, puso las manos en jarras y me miró fijamente mientras yo comía tranquilamente una tostada. Isabel siseó con la voz rota. Sofía, ¿todavía tienes el descaro de desayunar aquí? ¿Sabes que mamá está ahora con suero en el ambulatorio del barrio por tu crueldad? Has arruinado a nuestra familia. Estamos endeudados hasta las cejas. Eres una víbora, una desagradecida. Dejé tranquilamente el tenedor y me limpié los labios con una servilleta. La miré con una frialdad glacial. Isabel, estás en casa de mis padres, no en el Curán, escenario de un restaurante. Mide tus palabras. ¿Acaso te obligué yo a pedir marisco y frutas exóticas para fardar delante de los parientes? Conspirasteis, quisisteis ponerme de rodillas, extorsionarme 8.000 euros y luego además vaciar mi tarjeta. Vuestro plan fracasó. Os habéis castigado a vosotras mismas y ¿ahora venís aquí a ladrarme? ¿Dónde has visto esa lógica? Al oír la verdad delante de mis padres, Javier bajó la cabeza avergonzado, jugueteando con el borde de su chaqueta. Pero la desfachatez de Isabel era incorregible. No sentía ni una pizca de vergüenza y empezó a darle la vuelta a todo. No te atrevas a calumniar. Servir el té a tu suegra de rodillas es una muestra de respeto. ¿Y tu tarjeta de crédito? Eres la mujer de mi hermano. Tú, dinero es el dinero de la familia. Mi hermano lo cogió por su madre. ¿Qué tiene? ¿De malo? Eres una egoísta y una tacaña. Ves que la familia está en apuros.
y no ayudas. ¿Crees que si te divorcias, alguien te va a querer? ¿Una mujer estéril que ni siquiera puede tener hijos? Al oír esos insultos, mi madre golpeó con fuerza el puño sobre la mesa de cristal. El estruendo hizo que Javier e Isabel se sobresaltaran. Mi madre se levantó y se acercó a Isabel. Sus ojos echaban chispas. Cierra tu sucia boca. Si tus padres no te enseñaron modales, te los enseñaré yo. Mi hija es una persona, no vuestro cajero automático personal. Y en cuanto a los hijos, no, tienen hijos porque tu hermano tiene problemas de salud. Es estéril. Sofía, por compasión, lo ocultó, echándose la culpa a sí misma. Y vosotros, escoria, lo usasteis para burlaros de ella. Fuera de mi casa, antes de que os saque a escobazos. La verdad sobre el diagnóstico de Javier, dicha por boca de mi madre, fue para Isabel como un jarro de agua fría. Abrió los ojos como platos y miró a su hermano, totalmente conmocionada. Javier se puso pálido como la cera, incapaz de pronunciar una sola palabra para desmentirlo. El aire en el salón se volvió pesado. Isabel se quedó petrificada. Siempre me había insultado, llamándome estéril, azuzando a su madre contra mí. Y ahora resultaba que el culpable era su preciado hermanito. Pero el shock dio paso rápidamente a una histeria descontrolada por su orgullo herido. Isabel empezó a agitar los brazos y a gritar: «Mentís. Os lo habéis inventado a propósito para desprestigiar a mi hermano. Nuestra familia es decente. Nosotros no tenemos estériles. Todo es por culpa de esta maldita Sofía. Nos ha echado un mal de ojo. Ahora mismo vas a ir al restaurante y vas a pagar la cuenta, o no os dejaré en paz». En un ataque de ira, Isabel se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del pelo. Mi padre dio un paso adelante y la apartó de un empujón por el hombro. Isabel se tambaleó, cayó hacia atrás y chocó contra una estantería de madera junto a la pared. En esa estantería había un juego de té antiguo de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, el orgullo de mi padre, un regalo de su mejor amigo por sus 60 cumpleaños. Se oyó un estruendo ensordecedor. La lujosa porcelana se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. Los restos de té se derramaron por el suelo. Todos nos quedamos helados. Mi padre miró con dolor la antigüedad rota. Su rostro se ensombreció de ira. Isabel respiraba con dificultad. Su cara se volvió gris al darse cuenta de lo que había hecho. Pero en sus ojos todavía se leía el desafío. No dudé ni un segundo. Saqué el teléfono, encendí la cámara y empecé a grabar. Enfoqué la porcelana rota, la cara asustada de Javier y a la agresiva Isabel. Dije de forma clara y alta mientras grababa: «Isabel, Javier, son las 8 de la mañana. Habéis entrado sin permiso en el piso de mis padres. Habéis insultado a personas mayores, habéis intentado agredirme y habéis destruido deliberadamente propiedad ajena. Este juego de té antiguo vale no menos de 5.000 euros. Lo he grabado todo. Ahora mismo llamo a una patrulla de la comisaría de La Moraleja. Por alteración del orden público y daños a la propiedad de cuantía elevada, Isabel, te enfrentas a un proceso penal». Al oír las palabras policía y proceso penal, la arrogancia de Isabel se desvaneció al instante. El miedo animal desfiguró su rostro. Retrocedió, agarrándose con manos temblorosas al respaldo del sofá. Javier, en pánico, se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono, pero mi padre le bloqueó el paso con el bastón. Javier, casi llorando, suplicó: «Sofía, por favor, guarda el teléfono». Isabel lo hizo sin querer. No quería romperlo. «Si llamas a la policía, la meterán en la cárcel. Ten piedad de mí. Ten piedad de mamá. Está en el hospital. Perdónala esta vez». Retrocedí un paso, con el dedo sobre el botón de llamada al 112. Miré a Javier, con sumo desprecio. ¿Sin querer? Entró en mi casa sin querer. Insultó a mis padres sin querer. Se lanzó a pegarme sin querer. Y rompió una antigüedad sin querer. ¿Crees que la ley perdona los sin querer?
vuestra familia está acostumbrada a abusar de los débiles. Hoy vais a aprender lo que es la ley. Isabel se derrumbó por completo. Cayó de rodillas en el suelo, sin importarle los trozos de porcelana, y rompió a llorar a gritos. Ya no había insultos, solo sollozos lastimeros y súplicas. Pero para mí, sus lágrimas de cocodrilo no significaban nada. Esta gente solo tiene miedo cuando se enfrenta a la cárcel o a la ruina financiera. Nunca se arrepienten del dolor que causan. Javier se tiraba de los pelos, corriendo por la habitación. Una deuda de 35.000 euros en el restaurante, y ahora la amenaza de cárcel para su hermana. Todas las vías de salvación estaban en mis manos. Detuve la grabación, guardé el vídeo y me lo envié por correo. Me senté tranquilamente en una silla y los miré. Mis padres estaban a mis lados, como un muro de contención. De acuerdo, dije, interrumpiendo el llanto de Isabel, dejad de hacer teatro. Si queréis resolver esto pacíficamente y no acabar en un calabozo, escuchad mis condiciones. Es un ultimátum, sin negociación. Los ojos de Javier se iluminaron de esperanza. Asintió con la cabeza. Habla, Sofía, lo que sea, pero no llames a la policía y ayúdanos con el restaurante. Juro que te obedeceré en todo. Sonreí con desdén. Sus juramentos no valían nada. Levanté un dedo. Condición número 1. Hoy mismo por la mañana, tu madre e Isabel deben venir a este salón inclinándose profundamente, pedir disculpas a mis padres por su grosería y a mí por el robo de los datos de mi tarjeta de crédito. Isabel levantó la cabeza, dispuesta a objetar, pero al encontrarse con mi mirada, se tragó sus palabras. Levanté un segundo dedo. Condición número 2. No voy a pagar los 35.000 euros del restaurante. Pagaré solo el menú base de las 30 mesas que tu madre encargó. Inicialmente, todos los gastos adicionales, el alcohol de lujo, las flores, las frutas exóticas que Isabel pidió para fardar, los pagáis vosotros de vuestro bolsillo. Y por este juego de té, que valoro como mínimo en 5.000 euros, me firmarás un reconocimiento de deuda oficial. A Javier le entró un sudor frío, quiso quejarse, pero no le di oportunidad. Levanté un tercer dedo. Condición número 3. La más importante. Hoy por la tarde, reuniréis a todos los parientes que queden en Madrid en el restaurante El Emperador. Y allí, delante de todos, tu madre debe decir públicamente la verdad. Confesará que el plan de obligarme a arrodillarme y extorsionarme 8.000 euros fue una mentira despreciable suya para humillarme. Solo cuando se cumplan estas 3 condiciones, iré y pagaré la cuenta base. De lo contrario, el video irá a la policía. Y con el restaurante, arregláoslas vosotros. Se hizo el silencio en el salón. Mis condiciones eran como puñaladas a su ego inflado. Obligarlos a disculparse ante mis padres. Obligarlos a pagar por su ostentación. Y lo más terrible, obligar a mi suegra a quitarse la máscara de virtud delante de toda la familia. Era peor que el dolor físico, pero no tenía elección. Javier apretó los dientes, miró con rabia a Isabel y asintió. Agarró a su hermana por la muñeca y la levantó del suelo de un tirón. De acuerdo, de acuerdo. Voy ahora mismo a por mi madre al ambulatorio y la traigo aquí. Cumple tu palabra, Sofía. Salieron por la puerta a toda prisa. 2 horas después, sobre las 10 de la mañana, mi padre había recogido los trozos de porcelana en un rincón. Mi madre preparó café fresco. Mi padre me miró con orgullo. Nuestra niña ha madurado. Teníamos tanto miedo de que, por tu bondad, siempre fueras la víctima. Pero hoy has sacado las uñas. Que venga la consuegra, nosotros mismos hablaremos con ella. Llamaron a la puerta con timidez. Mi madre abrió. En el umbral estaba mi suegra, Carmen, agotada, con los ojos hundidos. Vestía ropa oscura y sencilla, nada de vestidos de terciopelo ni cadenas de oro. Detrás se acurrucaban Javier e Isabel. Entró en el salón, evitando mirarnos.
Al ver el montón de porcelana rota en el rincón, tragó saliva e intentó forzar una sonrisa. Consuegros, lo que pasó ayer y hoy es un desafortunado malentendido. Los chicos se acaloraron. Disculpada, Isabel, hablemos de todo pacíficamente. Mi madre dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Carmen, aquí no hay ningún malentendido. Obligar a Sofía a arrastrarse de rodillas, extorsionarle dinero, robar los datos de su tarjeta. Eso no es una pelea de niños, es un robo vil y planeado. Mi hija ha trabajado como una mula para vosotros durante 3 años y decidisteis arrastrarla por el fango por vuestra propia vanidad. Mi suegra se sonrojó hasta la raíz del pelo. Su orgullo estaba pisoteado, comprendiendo que, de lo contrario, estaban acabados, suspiró profundamente, forzó las palabras. Tengo la culpa. Escuché los estúpidos consejos de Isabel. Perdonadnos. No sabemos educar a nuestros hijos. Perdonad a mi familia. Se giró hacia mí. En sus ojos había la amargura de la derrota. Perdóname, Sofía. Me equivoqué. Por favor, vamos al restaurante. Sálvanos de esta vergüenza. Me levanté, cruzando los brazos. Vuestras disculpas son aceptadas. Pero no olvidéis la tercera condición. A las 14 estaré en el restaurante. Estad preparados para decir la verdad delante de la familia o no sacaré la tarjeta. Carmen se estremeció, pero asintió. Se fueron, llevándose consigo la vergüenza y la humillación. A las 13:45, un taxi se detuvo en la entrada del restaurante El Emperador en la calle Serrano. El sol de otoño calentaba. Mis padres querían venir conmigo, pero me negué. Esta era mi batalla. Al entrar en el fresco vestíbulo, vi una escena que parecía un hospital de campaña. Unos 20 parientes de Javier dormían en los sofás o estaban sentados en el suelo, agotados por la noche en vela. En un rincón, en un sofá, yacía mi suegra. Isabel la abanicaba con una revista. Javier caminaba nervioso por el vestíbulo. Al verme, corrió alegremente a mi encuentro. Sofía, gracias a Dios. Ve rápido a ver al gerente. Ya quieren llamar a la policía. Aparté su mano con frialdad. Mi llegada atrajo la atención de toda la familia. El tío Boris, el mayor y más torés, respetado del clan, se apoyó en su bastón y se levantó. Sofía, dijo con severidad, ¿cómo te atreves a comportarte así? Hiciese lo que hiciese tú, no suegra, no tenías derecho a abandonar a toda la familia aquí a su suerte. Los mayores han sufrido toda la noche por tu culpa. Sonreí educadamente e hice una reverencia al tío Boris. Buenas tardes, tío Boris. Le pido sinceramente disculpas por haber tenido que soportar todo esto. Pero entiéndame, yo no tenía ni idea de este banquete. Es más, Carmen y Javier robaron a escondidas los datos de mi tarjeta de crédito para pagar esta celebración a mi costa. Bloqueé la tarjeta para protegerme de un fraude. La culpa de que estéis aquí no es mía, sino de quienes decidieron ir de fiesta con el dinero de otros. Los parientes se quedaron boquiabiertos. El tío Boris frunció el ceño. Mi suegra e Isabel les habían mentido, diciendo que simplemente me había negado a pagar y había huido. Ahora, la verdad salía a la luz. Se acercó el gerente, Miguel, con una larga cuenta. Sofía, gracias a Dios. La cuenta total del banquete, incluyendo la vajilla rota, asciende a 35.650 euros. Por favor, firme aquí. Tomé la cuenta. Mi suegra e Isabel se levantaron de un salto, mirándome con tensión. Sacando un bolígrafo rojo, empecé a rodear partidas en la cuenta. 30. Mesas con aperitivos básicos, ensaladilla, jamón y un plato caliente. Costaban 25.500 euros en total. Pero a continuación venían las cifras interesantes. Leí en voz alta para todo el salón. Isabel, acércate y explícame, a mí y a los parientes. 30 cestas de frutas de lujo,
cerezas selectas, mangos de Tailandia, bayas japonesas, a 200 euros la cesta, total, 6.000 euros. Decoración, con rosas ecuatorianas, 500 euros. Vino francés caro, en total, 10.150 euros de gastos adicionales. ¿Quién pidió esto? Los parientes se quedaron estupefactos. 10.150 euros solo en fruta y flores. Por el pueblo, con ese dinero una familia puede vivir un año entero. Todos miraron a Isabel con reproche. Isabel palideció y empezó a balbucear. Bueno, yo quería que quedara bonito. La familia había venido, quería agasajarlos con frutas, lujo, para que todos vieran que vivimos bien. ¿Qué son 10.000 euros para ti, Consira? ¿Tu sueldo? Me reí amargamente. Comprar el respeto con dinero ajeno. Esa era toda su esencia. Me giré hacia el gerente. Miguel, pago exactamente 25.500 euros por el banquete, base. Y estos 10.150 euros de las flores, el vino y las cerezas, reclámeselos a Isabel y a Carmen. No voy a pagar por su fanfarronería barata. Javier, en pánico, me agarró del brazo. Sofía, por favor, págalo todo. No tenemos 10.000 euros. Vas a matar a mamá. Pídelo prestado, te lo devolveré todo. Me solté de un tirón. He dicho que ni un céntimo más. Tenéis coches, oro, móviles. Llevadlos a una casa de empeños y pagad al restaurante. Mi suegra se desplomó en el sofá. El tío Boris golpeó el suelo con el bastón. Carmen, ¿qué has hecho? Toda la vida hemos vivido honradamente. ¿Y tú decides darte el lujo a costa de tu nuera? Vende lo que tengas y paga tus deudas. Los de la familia no participamos en esta vergüenza, pero aún no había terminado. Saqué el teléfono y encendí la grabación de video. Apunté la cámara a mi suegra. Carmen, condición número 3. Diga la verdad. ¿Por qué quería obligarme a arrodillarme y por qué no vine? El tío Boris intervino. ¿Qué rodillas? Isabel dijo que tú misma querías regalar 8.000 euros, pero que te arrepentiste. Le respondí al tío. Yo no prometí nada parecido. Querían obligarme a arrepentirme públicamente por no poder darles un heredero. Los parientes empezaron a murmurar indignados. ¡Qué barbaridad! Mi suegra, llorando y comprendiendo que no tenía salida, confesó entre lágrimas, delante de la cámara: «Perdonadme, lo ideamos Isabel y yo. Quería humillarla, delante de todos». Obligué a Isabel a difundir el rumor de los 8.000 euros para forzarla a dar el dinero. Me acerqué más alto. ¿Y de quién es la culpa de que no tengamos hijos? Mi suegra se cubrió la cara con las manos y aulló. Es culpa de Javier. Él es estéril. Sofía lo sabía, pero lo ocultó para no avergonzarlo, asumiendo ella la culpa. Y yo lo sabía todo, y aún así la humillaba. Soy una madre horrible. Perdóname. El salón estalló. Los parientes se apartaron de ellos con evidente repugnancia. Isabel estaba blanca como la pared. La reputación de su familia estaba destruida para siempre. Detuve la grabación y saqué mi tarjeta de crédito negra. El gerente, aliviado, me tendió el datáfono, pero retiré la mano. Los 25.500 euros los pago ahora, pero primero vamos a saldar viejas deudas. Miré fijamente a mí, suegra. Carmen, recuerda mi prestación por maternidad de hace un año. 5.000 euros. Cuando tuve el aborto, usted se quedó con mi tarjeta, supuestamente para guardarla, y luego le dio ese dinero a Isabel para que se comprara una moto. Le robó el dinero a una mujer que había perdido a su hijo. Los parientes volvieron a jadear. Y hace 6 meses me robó un juego de oro de 3.000 euros, regalo de una amiga, y lo vendió para ir a un balneario. En total, me ha robado 8.000 euros. Me volví hacia Javier. Y tú, mi marido, lo sabías todo, y me obligabas a callar por la paz familiar. Más los 5.000 euros del juego de té que rompió tu hermana, desequilibrada, me debéis 13.000 euros.
Saqué un reconocimiento de deuda que había impreso previamente. Javier, ahora mismo, delante del tío Boris, tú y tú, madre, firmáis este reconocimiento por 13.000 euros. Plazo, 7 días. Si no, me voy y os las arregláis con el gerente. Javier firmó el papel con manos temblorosas. Mi suegra estampó una firma temblorosa. Guardé el documento en el bolso. Era el triunfo de la justicia sobre su orgullo podrido. Me giré hacia el gerente y pasé la tarjeta por 25.500 euros. Los 10.150 restantes, reclámeselos a Isabel, solté, y sin mirar atrás, me dirigí a la salida. El tío Boris me asintió con aprobación. Al salir a la soleada calle Serrano, respiré hondo. Por fin, la libertad. Un par de días después, Leo me contó que el gerente los había encerrado, llamado a la policía. Isabel tuvo que entregar al restaurante su reloj de marca, su cadena de oro y poner a su nombre la moto nueva para cubrir la deuda de 10.150 euros. A mi suegra se la llevaron con un microinfarto al hospital La Paz. Los parientes del pueblo se fueron ese mismo día, borrando para siempre a esa familia de sus vidas. A los 7 días, Javier, bajo amenaza de demanda judicial, pidió un microcrédito, poniendo como aval el piso de Usera, y me transfirió los 13.000 euros. Me reuní con él en un café cerca del juzgado y, en silencio, puse sobre la mesa la demanda de divorcio firmada. Él lloró, pero yo fui inflexible. 6 meses después, cambié a un trabajo mejor pagado. Con el dinero recuperado, abrí una pequeña floristería, Armonía, en la planta baja de la casa de mis padres en La Moraleja. Cada mañana me levanto, preparo hermosos ramos y disfruto de la vida. He aprendido la lección más importante. Una mujer no ha nacido para soportar humillaciones, sino para vivir con la cabeza bien alta. Mi vida, ahora, me pertenece solo a mí.